Estás siendo tu madre. O peor, estás siendo la versión fría de tu padre, el que se va antes de despedirse. La consulta del doctor Santiago no tenía el aura acogedora que prometía Instagram. Era gris. La verdad que decía era aún más gris. Yo, Sofía, congelada. El apodo me persiguió durante años, desde la secundaria. Sofía es hermosa, pero es un bloque de hielo. Escuché eso y sentí un escalofrío de orgullo. No me afectaban, no me hacían daño. La frialdad era mi armadura, forjada en esos inviernos gauchos que parecían durar toda la vida. A los 34 años, la armadura me asfixiaba. Pedro se había ido hacía 3 meses. No armó un escándalo. Solo dijo, Sofía, me tratas como a un invitado que no puede tocar los muebles. Pobre Pedro. Intentó traspasar la barrera de seguridad, la que yo pongo en cuanto la relación empieza a oler a futuro. Ese olor a futuro, para mí, siempre fue el olor del abandono inminente. El doctor Santiago, con su barba canosa y la mirada de quien ha visto esta película 500 veces, me hizo dibujar. No casitas. Un mapa de mis relaciones. Todas seguían el mismo guión. Pasión intensa, una luna de miel de un mes y luego, ¡puf!, creé distancia. Me volví demasiado ocupada. Olvidé responder mensajes. Esperé a que se fueran. Y cuando lo hicieron, sentí un alivio perverso. No es alivio, Sofía. Es una confirmación. Me corrigió. ¿Confirmación de qué? Que hiciste bien en no ceder. Que si hubieras amado de verdad, el dolor de la pérdida sería insoportable. No estás huyendo del amor. Estás huyendo del dolor que tu amor causará cuando te lo arrebaten. Es una estrategia de guerra psíquica. Destruir para no ser destruida. Se me revolvió el estómago. No soy una destructora. Soy una superviviente, pensé. Entonces, una superviviente que repite el trauma una y otra vez, replicó, leyendo mi expresión. Luego me llevó de vuelta a la calle, donde vivía, al viejo apartamento, con olor a moho y café quemado, el lugar donde se aprende a tener frío por necesidad. Mi madre, Lucía, debería llamarse Do, era una mujer hermosa, pero vivía en un estado de espera, esperando a que mi padre, Antonio, volviera del trabajo, esperando a que notara mi nuevo peinado, la comida en la mesa, las buenas notas en el colegio. Antonio no era un monstruo de película, era un hombre ocupado, un empresario de la industria textil que siempre estaba en otro lugar o en una reunión que se alargaba hasta el amanecer. Pero incluso cuando estaba en casa, no estaba realmente allí. Su presencia era su ausencia. Recuerdo que nos sentamos a cenar, yo a los 10 años, su plato intacto. Mi madre sonrió, forzada, intentando mantener la conversación con el peso de un elefante en medio de la habitación. Tu padre debe estar cansada, Sofía. Déjalo en paz. Esa frase fue el mantra de mi infancia. Déjalo en paz. No molestes al adulto que debería ser tu ancla emocional, pero que siempre se aleja. La distancia no era solo física, era una negación constante de la conexión. Mi madre anhelaba un abrazo, un cumplido, una pregunta sincera sobre su día. Él le daba una palmadita en el hombro, un automático, ¿estás bien? Y volvía a la televisión o al periódico. Esto es lo que el doctor Santiago llamaba el hielo familiar. ¿Qué aprendiste, Sofía? Que si amas a alguien, esa persona inevitablemente te decepcionará. No por malicia, sino por distracción, por priorizar algo más. Y que el amor es un estado de vulnerabilidad permanente, donde siempre estás a merced de la disponibilidad de la otra persona. Parpadeé. La habitación gris de repente parecía más luminosa. Era tan obvio. No quería ser Lucía, la esposa que esperaba, que suplicaba atención y cuyo corazón estaba hecho pedazos, siempre disfrazándolo con una sonrisa de porcelana. Juré que nunca haría eso. ¿Y qué hice? Inconscientemente. Me salté la etapa de la espera. No espero. Primero, doy la espalda. Pedro quería planear un viaje al noreste. Quería presentarme a su madre en Salvador. Cosas normales, cosas que hace la gente que se preocupa. ¿Y qué hice yo? Inventé un trabajo urgente. 2 semanas de excusas tontas, mensajes secos y la negativa a dormir juntos porque tenía que madrugar. Estaba replicando el patrón de Antonio. Estaba presente en cuerpo, pero ausente en alma.
La misma ausencia que practicaba mi padre, la transformé en mi mecanismo de defensa. Si me aíslo primero, su abandono no es abandono. Es simplemente consecuencia de mi propio desinterés. Convierto a la víctima, yo mismo, en el agente, yo mismo. Así controlo la narrativa del dolor. ¿Te das cuenta del terror de esto, Sofía? El doctor Santiago no preguntaba, estaba afirmando. Repites la dinámica que te hizo daño, no porque quieras venganza, sino porque tu mente ha desarrollado una fobia, la fobia a la profundidad emocional. La profundidad es donde te hundes, y ahí abajo morimos. Es una frialdad activa. No es que no sienta, es que soy experta en congelar lo que siento antes de que se convierta en un fuego incontrolable. Si el sentimiento no prende fuego, no hay cenizas que limpiar. Pero el precio fue la soledad programada. Pasé años creyendo que era una persona fuerte e independiente, que no necesitaba a nadie, que las relaciones eran un lujo desechable. La verdad es que me aterraba necesitar a alguien y que esa persona me mirara con ese desdén distraído que usaba mi padre. La mirada que decía, no eres una prioridad. En mi mente de niña, en esa habitación fría, decidí, si no eres una prioridad, no te molestes. Y esa decisión, que fue un salvavidas a los 10 años, se convirtió en el ancla que ahora me impide nadar. Pedro no era tu padre. Quería amarte, pero no le diste espacio para ser el mismo. Lo obligaste a ser Antonio, dijo Santiago, apartando las manos, exasperado. Lo obligué. Eso es todo. La relación iba bien. Él se acercaba, y cuando la intimidad empezó a exigir entrega, no solo sexo, sino la entrega de mi vulnerabilidad, mi sistema de alarma interno se activó. Peligro, te va a ver, y si te ve, te va a dejar. El subconsciente, ese niño asustado sentado a la mesa esperando al padre que nunca llega, toma el control. Y el niño no sabe ser amable, sabe cómo protegerse. La protección es hielo. Dejé de responderle por WhatsApp. Empecé a cuestionar sus planes. Encuentro defectos insignificantes. Masticas demasiado fuerte. Me convierto en la persona imposible de amar. ¿Por qué? Porque si me deja por un defecto, el dolor es menor. Es un rechazo superficial. Pero si me deja, después de ver a la verdadera Sofía, la que tiene miedo y ama de verdad. Eso sería la repetición exacta del trauma de la infancia. La frialdad es, de hecho, control de daños. Me convertí en la persona a la que más temía. Mi madre esperaba el abandono. Yo lo ejecuto. Siempre pensamos que romperemos la maldición familiar haciendo lo contrario, pero en realidad solo cambiamos la función, manteniendo el mismo resultado. Mi padre estaba emocionalmente ausente porque estaba ocupado con el trabajo. Yo estoy emocionalmente ausente porque estoy ocupada protegiéndome. El efecto es el mismo, la soledad de mi pareja. Pedro no se fue por mí, se fue por culpa de Antonio, mi padre, que me controlaba la mano desde lejos. Mi cuerpo, en la consulta, empezó a calentarse, sudaba, lo cual era irónico. El hielo se derretía y lo que quedaba era vergüenza. Santiago se inclinó. Esa es la buena noticia. No eres fría genéticamente. Te entrenaron para hacerlo. Es un mecanismo, no un rasgo de carácter, y los mecanismos se pueden desactivar. Pero desactivar el mecanismo significa abrir la puerta, y si abro la puerta, ¿qué entra? ¿Más dolor? El abandono no es el problema, Sofía, es tu reacción. Has interiorizado que la única manera de sobrevivir al amor es no amar. Recordé una frase que dijo mi madre años después del divorcio. Estaba bebiendo chimarrón en el balcón. El sol brillaba débilmente. ¿Sabes, Sofía? Lo peor no fue cuando se fue. Lo peor fue cuando regresó, y parecía que no se había dado cuenta de que se había ido. Esa indiferencia, la ausencia de impacto, eso era lo que le estaba haciendo a Pedro. Lo apartaba, y cuando intentaba volver, fingía no haber notado su intento de reconectar. Y siempre apuntaba a la única persona que realmente quería proteger. La niña de 10 años, sentada a la mesa en Porto Alegre, esperando la presencia de un padre que ya se había ido de su vida mucho antes de cerrar la puerta. El doctor Santiago cogió el bolígrafo.
El siguiente paso es el más difícil. Es afrontar la idea de que no podrás controlar el dolor de la pérdida, que llegará, y que la única manera de amar de verdad es aceptar que podrías romperte. Mi cuerpo protestó. No, no volver a romperte. Siempre pensamos que la cura es pasar página, pero él me decía que la cura era releer el capítulo más sangriento, sabiendo que el dolor volvería, no como un recuerdo, sino como un visitante indeseable. Tienes que dejar que suba la temperatura, Sofía, y cuando sientas el calor, no te congeles. Lo miré, percibiendo la ironía de la situación. Yo, la reina de hielo, recibiendo instrucciones de abrazar el fuego. Pero el fuego era peligroso. El fuego quema. ¿Y si me quemo de nuevo? ¿Y si el próximo Pedro se va y he dejado mi armadura en la puerta? La respuesta del subconsciente fue inmediata, violenta. No vale la pena el riesgo. Pero esa voz, me di cuenta, no era la mía. Era la voz de esa niña traumatizada, que aprendió que era más seguro no sentir nada que volver a sentirlo todo. Y si no sentía nada, me convertiría exactamente en lo que repudiaba. Mi padre, la sombra ausente. La elección era simple y aterradora. Ser la hija abandonada para siempre, o arriesgarme a ser la adulta vulnerable, que por primera vez tiene la oportunidad de romper el ciclo. Tenía que desaprender la tarea que aprendí en Porto Alegre. Tenía que aprender a no tener miedo de esperar, no por el regreso de alguien, sino por la permanencia de mi propio calor. Me puse de pie. La sesión había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba. Salir de allí sabiendo que yo era la principal saboteadora de mi propia felicidad fue una especie de libertad pesada. La libertad de saber quién es el enemigo. Y el enemigo, después de todo, no estaba ahí fuera. Estaba sentado en mi propio sofá, con el control remoto en la mano y mi corazón en el congelador. Pedro, ¿dónde estás ahora? Necesitaba llamar, no para pedir perdón, sino para intentar entender si aún había tiempo para descongelar las cosas. No por él, sino por mí, porque la frialdad duele más a quien la lleva. Y estaba cansada de ser la tragedia de mi propia familia. Salí de la oficina, y las luces de la ciudad, esa luz tenue y pálida, parecían juzgarme. Ya no era yo quien tenía el control. Solo era una mujer aterrorizada, con miedo de llamar a un exnovio. El celular me pesaba en la mano. Pensé, Pedro, ¿qué le diría? No podía enviarle un mensaje de audio de 10 minutos explicándole la teoría del hielo familiar y la ausencia paterna. No podía descargar mi trauma en él y esperar que dijera, «Qué bien que lo supiste. Volvamos». Llamé. Fue incómodo. Contestó al tercer timbre. Normal. Lo había entrenado para esto. Intenté no sonar desesperada. Pedí un café en Moinhos de Viento. Me preparé para la conversación como si fuera una cirugía a corazón abierto. Al verlo, se me tensó el cuerpo. La vieja ansiedad, la de que esto va a acabar mal, me dio una orden inmediata. Tranquila, di que es solo un café entre amigos. No le des esperanzas. Mantén las apariencias. Respiré hondo. El doctor Santiago había sido claro. Di la verdad cruda, no la verdad pulida que has usado toda tu vida. Pedro, comencé con la voz temblorosa, lo opuesto al silencio gélido que esperaba. No rompí contigo porque no te quisiera. Rompí contigo porque te quería demasiado. Me miró como si le hubiera hablado en griego antiguo. Le expliqué, sin usar jerga terapéutica, sobre Antonio y Lucía, sobre cómo vi cómo el amor se convertía en una fría sala de espera, y decidí que sería mejor ser la persona que nunca llega que la que espera. Intentaba obligarte a ser mi padre, confesé. La palabra fue como ácido en mi lengua, para que cuando te fueras pudiera decir, lo sabía, todos son iguales, hice bien en protegerme. Pedro no estaba enojado, estaba triste, una tristeza serena que me dolía más que cualquier arrebato de ira. Sofía, solo quería saber si disfrutabas de mi compañía. No me estaba preparando para abandonarte. Estaba comprando billetes para el noreste. Ahí la tienes, la cruda verdad. Proyecté el fantasma de Antonio sobre Pedro, y el fantasma ganó. No funcionó con él. La confianza,
rota por un mecanismo de defensa tan antiguo y eficaz, no se recupera con café y una confesión entre lágrimas. Él necesitaba tiempo. Yo necesitaba práctica. La práctica llegó unos meses después, con Miguel, un chico tranquilo, surfista, sin dramas, justo el tipo de persona que mi subconsciente quería destruir. La relación empezó bien. Yo era atenta, neurótica, vigilando cada impulso de sabotaje. Si quería retrasar la respuesta a un mensaje, respondía inmediatamente. Si quería inventar una excusa para no acostarme con él, cancelaba la excusa inventada. Era agotador. Vivir en una relación era como intentar conducir un coche con la otra mano intentando girar el volante en la dirección equivocada. Y entonces llegó la zona cero de nuevo, la prueba final. Miguel me pidió que me fuera a vivir con él. Permanencia. Una llave en la puerta que me daría derecho a entrar en su espacio sin preguntar, y a él a entrar en el mío. Un cajón de ropa. Un futuro innegociable. La alarma sonó con una furia que no había sentido en años. No era un pensamiento racional. Era una oleada de frío que me empezó en el pecho y me subió a la garganta. Una oleada hormonal que gritaba: «Corre, corre ya. Si te quedas, te verá todos los días y todos los días tendrá la oportunidad de irse. Y si de verdad se va, sentirás el dolor de Lucía». Empecé a ver defectos en Miguel. La forma en que dejaba la toalla mojada en la cama, la forma irritante en que silbaba en la cocina. Mi cerebro buscaba desesperadamente un fallo estructural, una justificación para una evacuación inmediata. Me encontré haciéndolo de Antonio, presente en el sofá, leyendo un libro, pero con la mente a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Me apagué, sentí frío. 3 días sin un beso de buenos días, actuando como si fuera un mueble antiguo o un invitado sin derecho a opinar. Era jueves. Preguntó, sin rodeos, sin rabia, solo cansancio. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Tienes frío otra vez? La palabra, frío. Lo miré. Mi reflejo inmediato fue inventarme un dolor de cabeza, algo de estrés en el trabajo. El hielo estaba listo para servirse. La mentira, fácil y automática, estaba en la punta de la lengua. Pero entonces recordé a Santiago, que suba la temperatura, siente el fuego. Sentí el calor de la ira aumentando, pero no su ira, la ira por mi propia programación. La ira por ese estúpido guión familiar que me obligaban a seguir. No salí corriendo. Me senté a su lado, en el borde del sofá. No podía hablar. Lloré. El llanto no era por la toalla mojada. Era por la niña de 10 años, atrapada en el comedor de mis padres, llorando finalmente por la ausencia real y continua de su padre. Era el dolor que había congelado durante 20 años. «Tengo miedo», susurré, y la palabra parecía salir de una cueva, tan prohibida y tan oculta. Miedo, la confesión de vulnerabilidad. No rompemos el ciclo en una sesión de terapia, ni con lágrimas sinceras. Solo obtenemos la herramienta para percibir el ciclo. Y la percepción es un infierno, porque ahora ya no tengo la excusa de la inconsciencia. El hielo familiar es un legado pesado. Todavía siento la necesidad de salir corriendo cada vez que Miguel me mira con demasiado cariño, con esa confianza de que estaré allí mañana. Esa confianza me aterra. Es una invitación abierta a una puñalada por la espalda. Tengo que obligarme a quedarme, todos los días. Es un ejercicio para no ser Antonio. Es un esfuerzo constante para no convertirme en la sombra que atormentaba a mi madre y ahora atormenta mis relaciones. El doctor Santiago me dijo: el amor para ti, Sofía, no es un sentimiento ligero. Es un acto diario de resistencia contra tu propia historia. Estamos juntos, por ahora. Y cada vez que siento que el frío me invade, esa sensación familiar y cómoda de encerrarme, de protegerme, de volverme gélida, me detengo y dejé que mi cuerpo ardiese. Es insoportable. Es la cura. ¿Y si se rompe mañana? ¿Y si de verdad se va por sus propios motivos y yo dejé mi armadura en la puerta? Bueno, si lo hace, no tendré la excusa de que lo obligué. Tendré que sentir el dolor limpio, el dolor que no es mi culpa. Y ese, irónicamente, es el mayor riesgo de todos. La única libertad que me queda es elegir cómo sufrir. Elegí sufrir sin esconderme más,
sabiendo que cada día golpeo a mi padre y a mí misma. El hielo se resquebraja y el pánico es el sonido. Nota importante: este contenido es educativo y no sustituye la terapia ni el tratamiento profesional, pero restaura el control en momentos críticos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.